Muchas gracias, Carmen. Con mucho gusto. Un saludo a todo el público Radio Escucha. Bueno, pues estamos aquí esta mañana. Te agradecemos que estés en esta modalidad, aunque ciertamente habíamos intentado, como dijimos, organizar un debate, pero no hubo la posibilidad de localizar a quien creemos es un punto de contraste muy alto de la postura que en este caso tienes tú, que es la del senador Javier Lozano. Y bueno, pues en todo caso están expresiones públicas sobre la defensa de una iniciativa que se envía al Senado. Javier Corral, desde tu punto de vista y como experto en la materia y como protagonista de capítulos muy fuertes en la historia de las telecomunicaciones y de la legislación sobre las telecomunicaciones, como la famosa Ley Televisa en su momento y otros capítulos, ¿qué dices de lo que hoy está pasando? ¿Frente a qué estamos, Javier, según tu punto de vista? ¿Cómo no? Permíteme, antes de darte esta opinión, volver a expresarte públicamente mi deseo y mi voluntad de sostener un debate de altura, con rigor técnico, con análisis jurídico, con el senador Javier Lozano, miembro de la propia bancada a la que yo pertenezco. Y sería deseable que se pudieran incorporar en ese debate Ignacio Peralta, que dice ser subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, y con Castillejos, el asesor jurídico del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, formalmente estos dos últimos los responsables de la redacción del proyecto que mandó el presidente de la República. Obviamente no estamos proponiendo debatir ni con Videgaray, ni con Peña, ni con Osorio. Estamos proponiendo debatir con los redactores que formalmente han asumido esa responsabilidad. Y por supuesto que el contraste con el senador Lozano sería muy importante en términos del debate público. Pues la invitación está abierta porque lo hemos intentado en estos casos a lo largo de la semana y este espacio está abierto para una discusión que merece la sociedad, porque es muy importante que con posturas concretas y con rigor, digámoslo así, con seriedad, al final de cuentas se pueda exponer ampliamente lo que está en juego. Ojalá que se dé. Estamos con esta invitación abierta. Te agradezco que refrendes el interés de participar y bueno, pues estamos a la espera de que pudiera el subsecretario Peralta participar, el senador Javier Lozano participar en un encuentro con estas características. En lo que eso ocurre, y esperemos que ocurra, Javier Corral, ¿frente a qué estamos? Te preguntaba. Estamos frente a una contrarreforma. Se trata de una iniciativa que traiciona el espíritu y la letra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que aprobamos el año pasado, y ni más ni menos, bajo todos los nuevos elementos que estamos viendo, incluida esta irrupción de Luis Alberto Villarreal el día de ayer, estamos ante la segunda temporada de la Ley Televisa. Van a participar algunos de los mismos actores de hace 8 años y se incorporan nuevos, pero no tengamos la menor duda de que estamos ante una iniciativa de ley que vuelve a tener en varias de sus disposiciones el trazo de la pluma abusiva de esta empresa, que se logra sobreponer una vez más al gobierno de la República, a la clase política, pues ejerciendo una extraordinaria capacidad de influencia entre los redactores del proyecto. La iniciativa de Peña Nieto es un acto de regresión política y obviamente de arrepentimiento del presidente de la República, quien a menos de 2 años de su gobierno da marcha atrás de una reforma que presumió en el mundo, en el que quiso trasladar la imagen no solo del Salvador de México, sino del valiente presidente que se oponía a los monopolios en telecomunicaciones y en radiodifusión. Se opone claramente al de las telecomunicaciones, pero se ha doblado frente al de la televisión. Esta es una iniciativa que tiene en varias de sus disposiciones artículos de regalo para la empresa de Emilio Azcárraga Llán, al que en el tema de competencia económica le están dando una protección inaudita, vergonzosa, diría yo, burda. Pero tiene también una serie de disposiciones pues que son absolutamente contrarias a la reforma constitucional. Me refiero a la invasión de facultades al órgano regulador IFETEL, porque
el gobierno, el Ejecutivo Federal, pretende a través de la ley secundaria devolverle a la SCT una intromisión indebida en procedimientos, en trámites, hasta en recomendaciones al IFETEL en términos de su plan de trabajo. Se trata evidentemente de un reflujo, como te lo dije en aquel programa tan oportuno que tuvimos en CNN. Hay un reflujo presidencial, están devolviendo una iniciativa, están regresando una reforma que no creyeron, que no digirieron absolutamente, y entonces quieren volver a recuperar en tramos distintos de la ley, injerencias indebidas de SCT, y también un carácter profundamente autoritario de este proyecto. Al regresarle a la Secretaría de Gobernación, ni más ni menos, a Miguel Ángel Osorio Chong, que ya el personaje te pinta lo que puede venir. Las facultades de vigilancia, de supervisión y de control de contenidos en materia de radio y televisión. Una facultad, una atribución que en exclusiva la Constitución le otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y para lo cual le habilitó un consejo consultivo para efecto de cuidar, de proteger, de salvaguardar los principios constitucionales establecidos en el 6º y en el 7º, que no son otros más que la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a la información, del que se derivan todos los contenidos en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. Esta es una de las partes, por supuesto, más regresivas de la iniciativa, el control de nueva cuenta de los tiempos de Estado a la Secretaría de Gobernación, los encadenamientos nacionales, el atribuirse las frecuencias que necesite el gobierno para no sabemos qué necesidades. Me parece que estos son dos de los asuntos más preocupantes, no más preocupantes, sino de los que están directamente en sentido contrario a la Constitución General de la República. Y el tema de competencia económica, que, como dice un buen amigo mío, no resiste la prueba de la risa, ¿no? La prueba de la risa. La prueba de la risa, a ver, si uno va... Sí, realmente, es que lees el artículo 224 del proyecto de Peña Nieto, y al principio, bueno, pues, lógicamente se molesta uno, dice, qué barbaridad, estos cuates, qué cínicos, ¿no?, qué descarados. Terminas riéndote por lo que ahí ponen. Mira, la protección a Televisa está en tres ejes fundamentales de este proyecto. Quieren definir la preponderancia restringiéndola a uno por sector en materia de telecomunicaciones y en materia de radiodifusión. O sea, quieren evitar que sea declarado Televisa preponderante en el mercado de la televisión de paga. Por eso están en varios artículos definiendo la preponderancia por sector de radiodifusión. Y no como dice la Constitución en sus artículos transitorios, me refiero al 8º transitorio, fracción 3ª, segundo párrafo, que mide la preponderancia por servicios. Y tan es así que establece que esa participación mayor al 50% en esos servicios de radiodifusión o de telecomunicaciones será medida, dice, en función de su capacidad, en función del tráfico, en función de usuarios, en función de suscriptores y de audiencias. Y estos criterios establecen los servicios, y esos servicios derivan en mercados. Cuando hablamos de suscriptores, estamos hablando de la televisión de paga. La televisión abierta no tiene suscriptores, tiene audiencia. Todo este diseño tramposo de la preponderancia lo derivan en otros muchos artículos para facilitarle incluso a Televisa, como lo hace burdamente el artículo 276, ahorita vengo aquí, es que estoy volviendo a peinar la iniciativa, donde le abren una cláusula especial a Televisa para autorizarle que se siga engullendo sistemas de cable y pueda concentrar todas las cableras que quiera, porque como no le toca la preponderancia en televisión de paga, pues le están abriendo ahí una cláusula especial para que pueda seguir concentrando. Vamos a llamarle a esta cláusula la cláusula Cablecom, artículo 276,
que presumiblemente habla de las medidas de fomento a la competencia. Y luego se deriva, pues, un modelo simulador en materia de propiedad cruzada de medios y termina no estableciendo ningún límite a la concentración, como es un mandato constitucional. También protegen a Televisa, aún declarándolo preponderante en televisión abierta, porque las medidas que se le imponen en el artículo 264 del proyecto verdaderamente son para despedir al señor licenciado Ignacio Peralta y al señor Castillejos, porque si quieren abusar de la ignorancia que el presidente de la República tiene en este asunto, no es un especialista, no lo estoy descalificando, es evidente que Peña no tiene el conocimiento técnico específico que tiene alguien que se ha dedicado a este tiempo. Peña debiera de cesar a Castillejos en este momento y a Peralta. ¿Cesar, dices? Cesarlos de inmediato por el abuso que cometen en las medidas de preponderancia a la televisión abierta. Van a castigar a Emilio Azcárraga imponiéndole en la fracción 22ª acatar las disposiciones en materia de contenidos a que se refiere la presente ley. ¿Cómo? O sea que si no es preponderante, puede no acatarlas. En realidad le imponen 23 medidas, de las cuales yo podría decirte que 2 o 3 son efectivas. Todas las demás son medidas simétricas, o sea, se le pueden imponer, son obligación de imponerle a todos los concesionarios. O sea, son medidas absolutamente irrelevantes. Me resulta verdaderamente grotesco que le impongan una especie de sanción, que son las medidas asimétricas, permitir que los usuarios utilicen cualquier equipo receptor que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Pues ya estaría nomás que no, ¿verdad? Que no se le permitiera a la gente usar cualquier equipo de recepción de la televisión abierta en términos de las normas técnicas mexicanas. Bueno, hay una burla en el tema de competencia económica de este proyecto. ¿Por qué? Porque la principal deficiencia es esa, el desequilibrio regulatorio entre el sector de las telecomunicaciones y el sector de la radiodifusión. A telecomunicaciones se le imponen medidas efectivas, incluso digo necesarias, en términos de los niveles de concentración a la que llegó Teléfonos de México y Telcel. Pero a la televisión, otra vez la gran protección, otra vez los favores, otra vez las cláusulas a modo, los artículos dedicados, los regalitos escondidos, pues porque la televisión tiene un poder que hace incluso que un coordinador del PAN salga ayer a calificar de irresponsable a la presidenta de su partido. ¿Qué papel el de Villarreal, Javier Corral? ¿Cuál es tu análisis del tema? Mira, Carmen, yo te quiero decir con toda claridad, estamos, como te lo dije al principio, en la segunda temporada de la Ley Televisa, y yo estoy repasando todo lo que nos sucedió en aquella ocasión. Pero a ver, déjame tener un segundo aquí, Javier, un segundito. Sobre el tema de los coordinadores, si tanto Villarreal como Preciado salen y dicen, vamos a analizar la iniciativa, acaba de llegar, es voluminosa, tiene muchas cuartillas, los legisladores dicen, vamos a analizarla para ver si coincidimos con la postura de la presidenta de Acción Nacional. Eso no debería ser así, o sea, deberíamos darle tiempo de revisar a los legisladores para tener una postura sobre la iniciativa, o ¿por qué la crítica a Villarreal? A ver, yo lo que considero, voy a dividir las dos declaraciones. La de Preciado, pues me parece una declaración de medio alcance, mal estructurada, y por supuesto él tiene en varias declaraciones el problema que tenía Fox, ¿no? ¿Qué quiso decir exactamente? En el tema, Preciado, ¿es una resistencia frente al partido o es una prevención frente a la bancada que coordina? Yo creo que es una prevención frente a la bancada que coordina, en la que uno de sus elementos, que es por cierto el presidente de la Comisión de Comunicaciones, ha salido a celebrar con trompetas y con silbatinas también la reforma de Peña Nieto, ¿no? Y dice, para mí no es inconstitucional. Él el borrador lo veía desde borrador muy bien,
Dijo, a mí me parece muy bien. Bueno, es una postura respetable, absolutamente debatible y cuestionable en sus fundamentos. Eso es de lo que se trata de generar en el debate, que espero tengamos. Que sigue abierta la invitación. Lozano y yo. Ahora, la de Villarreal me parece verdaderamente pues una declaración ahora sí que muy irresponsable. Villarreal sabía de qué se trataba, se habían filtrado los proyectos, el gobierno le compartió a los partidos políticos el proyecto, se hizo un gran análisis en esta materia y o sea, sí se sabía de qué se trataba, sí, no, sabe claro Villarreal de qué se trata. Mira, cuando te digo que vamos a ver la segunda temporada de la Ley Televisa, es porque este tema va a cruzar a todos los partidos, los va a dividir, porque el poder de la televisión, Carmen, es transversal. Vamos a ver a diferentes actores jugando distintos papeles, desde los que saldrán a defender directamente los intereses de la televisión, como a otros o a otra que van a buscar distraer la atención de lo importante con cosas menores, supuestamente oponiéndose a la reforma, pero criticando las posiciones radicales, las posiciones extremas, para que a lo mejor... ¿A quién te refieres, Javier? ¿Mande? ¿A quién te refieres? A diferentes actores que van a empezar a surgir, porque esa fue la lógica de la ley Televisa anterior, la primera temporada. O sea, aparentar una oposición, porque estamos viendo efectivamente una postura crítica en una parte de Televisa. Más adelante recuperaremos lo que es su comunicado, porque ya que hablamos o has mencionado tanto a Televisa, pues estoy obligada a dar cuenta de su comunicado en unos minutos más. Sí, ya leí el comunicado. Pero bueno, a ver, para cerrar esta parte, Javier, yo creo... Cerremos el tema de Villarreal, de los actores que aparecerán y de lo que tú llamas la nueva temporada de la Ley Televisa. La segunda temporada. Como House of Cards. A ver, yo felicito a Cecilia Romero. La de Cecilia Romero es una postura valiente, digna, responsable e informada, como ayer lo pudimos escuchar los que estuvimos siguiendo la participación de Zambrano y de Cecilia en tu programa. Informada. Y digo que me enorgullece que una mujer, la primera mujer presidenta del PAN, salga con ese aplomo, sabiendo de los intereses a los que se enfrenta. Porque enfrentarse a los intereses del duopolio de la televisión, siendo presidenta nacional de un partido, no cualquiera, Carmen, porque te quitan de la pantalla, te sancionan, ¿no? Déjame hacer una pausa, Javier. Perdón. Lamento su declaración, pero también lo digo con toda claridad. Para nosotros es una fortuna que personajes, por cierto, los de menor prestigio en el PAN, salgan a hacer esa defensa de los intereses de la televisión. ¿Así te refieres a Villarreal? Por supuesto. ¿Por supuesto dijiste? Así es. Volvemos después de la pausa. Con mucho gusto. Bueno, regresamos a las 9:01 en el tiempo del centro de la República con Javier Corral. Te interrumpí, Javier, para entrar en este último corte que teníamos de este bloque y bueno, ya vendrán los que siguen, pero en este momento retomamos la conversación con el senador de la República y antes de seguir escuchando lo que está haciendo el análisis de esta iniciativa del presidente al Senado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, permíteme, Javier, compartir contigo y con el auditorio la respuesta que ya nos dan de la oficina de Javier Lozano, el senador a quien hemos invitado a este debate contigo y si es posible también con Ignacio Peralta, el subsecretario, en el momento en que se pueda dar esta condición, que puede ser mañana mismo si están en condiciones los invitados. Nos dice Lisi Azuara, que le agradezco la respuesta de la oficina de Javier Lozano, que en este momento el senador se encuentra participando en el Parlamento Latinoamericano que se lleva a cabo en Panamá, que presenta la Ley Marco Procesal Laboral y que participa en la reunión número 17 de la Comisión de Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos del Parlamento Latinoamericano, que hoy llega de Panamá y que revisarán su agenda. Esa es la respuesta y estamos a la espera de la contestación formal a esta invitación a discutir, pues en una
condición abierta y transparente y plural este tema tan trascendente de las reglamentarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Nos quedamos, Javier, en el punto y cerramos esa parte en el corte, antes del corte, de tu postura sobre las declaraciones de Villarreal y de Preciado. Ya las analizaste, ya hiciste un comentario sobre el tema. Déjame retomar el hilo también de lo que ha sido tu planteamiento general sobre que estamos frente a una contrarreforma. Tú dices, estamos en la temporada 2 de la Ley Televisa y has hecho un análisis respecto a lo que tú consideras es un tratamiento privilegiado a la televisora. Dijiste favores, dijiste trato preferente, etcétera, etcétera. Si te parece, ¿por qué no permíteme compartir con el auditorio lo que la televisora ha dicho públicamente en las últimas horas a través de un comunicado? Y escuchamos tu punto de vista acerca del tema, si te parece bien. Dice la televisora en este boletín de prensa que una vez que el Ejecutivo envió la iniciativa, Televisa informa lo siguiente: que recibe con interés esta iniciativa de ley y que seguirá con atención la discusión que en torno a ella se realizará en el Congreso, con la confianza de que al final del proceso legislativo la ley deberá ser plenamente congruente con los objetivos de fomento a la competencia e impulso al desarrollo del país que motivaron la aprobación de la reforma constitucional. 2. Que el proyecto de ley recoge en lo general las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones formuladas a México por la OCDE, con las cuales es posible construir mercados competidos. 3. Que luego de un análisis de la iniciativa en la parte relativa a la radiodifusión, se observa que contiene nuevas obligaciones en materia de preponderancia, mismas que carecen de precedente en la experiencia internacional, además de que exceden por mucho las obligaciones que en su resolución el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya impuso a esta empresa. Aquí Televisa, Javier, está planteando que se exceden por mucho en las obligaciones que ya le había puesto el IFT. 4. Que estas obligaciones traerían como efecto, en caso de ser aprobadas, limitaciones a la operación de Grupo Televisa en cuanto al uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación, entre otros aspectos. 5. Por lo que hace a las reglas para la multiprogramación, el proyecto de ley convergente contiene diversas disposiciones que impondrían barreras a una oferta programática más amplia, diversa y plural. 8. En cuanto a regulación de contenidos, 6. En cuanto a regulación de contenidos, Grupo Televisa revisará a profundidad la iniciativa de ley, pero en una primera lectura se observa que algunas de las sanciones propuestas son desproporcionadas, dice la televisora. 7. En relación con el apagón analógico, el proyecto de ley mantiene el criterio de la reforma constitucional que adelanta la fecha de su instrumentación para el 31 de diciembre de 2015. La iniciativa solo amplía el tiempo para las estaciones repetidoras que operan con transmisoras de baja potencia, sociales, lo cual no modifica la fuerte carga de inversiones en el corto plazo para Grupo Televisa en la digitalización de sus señales. 8. Estas disposiciones del proyecto de ley se agregan a las resoluciones del IFT que ya afectan los negocios de radiodifusión y televisión de paga de Grupo Televisa, tales como las obligaciones impuestas de Moscarri y Mosoffer, la convocatoria para la licitación de por lo menos 2 cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en el terreno comercial y la creación de una cadena nacional adicional de servicio público que captará la atención de diversos sectores de la audiencia. 9. En materia de telecomunicaciones, Televisa que advierte con gran preocupación que la iniciativa no prohíbe expresamente al agente económico preponderante la discriminación de tarifas en función del destino de la llamada, con lo cual se mantiene el denominado efecto club, que inhibe la competencia efectiva y perjudica a los usuarios. Leo los últimos 3 puntos. El proyecto de ley no reglamenta ni desarrolla en absoluto los términos de aplicación del texto constitucional que prohíbe al agente económico preponderante en telecomunicaciones beneficiarse de la regla de gratuidad para la retransmisión de contenidos radiodifundidos. Con esta grave omisión, dice Televisa, aunado a la demora
en las investigaciones del IFT. Telmex se aprovecha de la gratuidad de nuestras señales y de las otras radiodifusoras, de los otros radiodifusores vía Dish, dice Televisa. En el punto 11 dice que otros aspectos cuya aplicación es necesaria para contener al agente económico preponderante en telecomunicaciones y que deberán ser revisados y fortalecidos en el proceso legislativo son la regulación del roaming entre concesionarios y la determinación de tarifas con base en el costo incremental puro, que deberán analizarse también la discrecionalidad que se otorga al IFT para determinar las obligaciones que serán aplicables o no al preponderante. 12 y último, Grupo Televisa reitera su vocación por la competencia, así como su compromiso permanente con la audiencia y los usuarios de sus servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Es Javier Corral, la postura pública de Televisa, este agente preponderante en la televisión abierta, que habla de que deberán ser revisados algunos asuntos, como lo que acaba de mencionar del roaming, habla de que se exceden por mucho los planteamientos de las reglamentarias en relación a lo que ya el IFT le había planteado a la preponderancia, habla de que pues estará revisando el tema de los contenidos, que en la primera lectura le parece que las sanciones propuestas son desproporcionadas, habla de que, bueno, advierte gran preocupación de el tema de el efecto club. En fin, son los puntos donde Televisa, pues al revisar la iniciativa, asume esta postura pública. Javier Corral, una vez que tú has dicho que estamos frente a la contrarreforma y que aquí hay un trato preferente a Televisa por parte de quien redactó las leyes secundarias, ¿qué nos dices frente a lo que la televisora plantea públicamente? Bueno, el boletín es como se dice, es un relevo de prueba. Hay evidentemente, asume la iniciativa en toda la otra parte que no es telecomunicaciones, tirándose al piso, tratando de hacerse víctima de medidas preponderantes que sabe perfectamente que no le afectan considerablemente, porque en realidad estamos ante medidas irrelevantes, no hay tales medidas graves. Voy a leer para mayor claridad de la audiencia algunas de estas graves medidas con las que el señor Azcárraga está ahora preocupado. La primera, que le impone el 264, es el Mos Carry y el Mos Offer, o sea, la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas restringidos. Esa ya era una obligación, ellos mismos lo dicen en su boletín. O sea, eso ya estaba, eso es para todos. No hay trato asimétrico, esta es una medida que está para todos. Otra de las medidas gravísimas es que, ya la leí, permitir que los usuarios utilicen cualquier tipo de receptor que cumpla con las normas oficiales mexicanas. Eso ya está en el segundo artículo de la Ley Federal de Radio y Televisión. Dice, no restringir el acceso a la publicidad cuando ello implique el desplazamiento de sus competidores o la afectación a la libre concurrencia. Pues en realidad esta es una obligación de todos, no nada más de los preponderantes. En su comunicado, lo que acabas de leer, dicen que se imponen límites para el tema de no participar en otros medios de comunicación impresos. Fíjate la burla de los redactores, ¿no? Dice, abstenerse de participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos escritos de circulación diaria, ya sea local, regional o nacional, según lo determina el instituto. Oye, periódicos, ¿no? ¿Y por qué no revistas? ¿Y por qué no portales digitales? ¿Y por qué no otros medios de comunicación que tiene Televisa? Lo que pasa es que lo único que ya no participa Televisa es en periódicos. Ya no tiene participación en novedades, entonces le ponen la única en la que no participa, pero no le ponen en el conjunto de los medios de comunicación. Es una burla, o sea, nos quieren tomar el pelo, pero ya tenemos muchos años dedicados a este tema como para que nos quieran tomar el pelo. Esa es la fracción 17ª, la que te acabo de leer, abstenerse de participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos escritos. No pueden entrar a Reforma ni al Universal, pero pueden tener todas las revistas que quieran, ¿no? Pueden tener todos los portales digitales que quieran, todos los productores, las empresas de producción que quieran. Ahí es donde están
aquí es donde está reflejado pues el cinismo de los actores en este tema, ¿verdad? Hay otras medidas que verdaderamente están enfocadas solo para el tema de radiodifusión, para que quede claro que las medidas solo le van a aplicar a televisión abierta, pero no en televisión de paga. Dice, efectivamente, abstenerse de participar sin autorización del instituto en acuerdos con otros agentes económicos para la adquisición de derechos de transmisión de contenidos audiovisuales para ser radiodifundidos con la finalidad de mejorar los términos de dicha adquisición. Esto es lo que se refieren ellos al tema del club de compras, ¿sí? Se le prohíbe el club de compras para radiodifusión, para contenidos de televisión abierta. Pueden burlar esta disposición en la televisión de paga. Y que además, pues es el gran negocio, ¿no? Entonces, cuidado con ese boletín que se tiraron al piso, explicando las supuestas medidas de preponderancia, que no son más que obligaciones que ya tienen incluso en su título de concesión todos los concesionarios, varias de ellas, ¿sí? Han anunciado una gran medida, abstenerse de participar de manera directa o indirecta en el capital social, administración o control del agente económico preponderante en telecomunicaciones. Esa también se la ponen a telecomunicaciones, de participar en radiodifusión. Pues claro, hombre, no, Televisa no va a comprar Telmex, ni Telmex va a comprar Televisa, están peleados, andan por el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión. O sea, hay incluso algunas que son verdaderamente insulsas. Entonces, pues se echan al piso, pero evidentemente no es así lo que dicen. El tema de la multiprogramación pues es otra burla. Yo lo señalé desde el principio, eso se quedó exactamente igual desde la primera versión filtrada. Pues la multiprogramación les conceden al preponderante la mitad de canales multiprogramados, el 50% de la multiprogramación con relación al total de canales de televisión abierta, incluidos los multiprogramados. Pues casi quedan igual. Déjame hacer una pausa, perdón Javier, déjame hacer una pausa si no te importa y regresamos en esta conversación, en esta revisión amplia que estás haciendo sobre esta iniciativa enviada por el presidente al Senado de la República. Déjame hacer una pausa y déjame adelantar que estaría bueno escuchar, y lo vamos a presentar, el audio de lo que Emilio Gamboa ayer dijo, porque habla de que esta iniciativa tendrá cambios, que habrá ley secundaria o secundarias en materia de telecomunicaciones. Habla del tema y me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que dice Gamboa. Déjame hacer la pausa y regresamos. Con mucho gusto. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con el senador Javier Corral. Antes de regresar en la charla, Javier, déjame comentar un asunto de las búsquedas que hemos hecho en estas últimas horas y días en esta semana. Está la del IFETEL, la del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es obvio que va a ser fundamental saber qué postura tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo del Estado al que se le dieron atribuciones muy amplias en la reforma constitucional, y ahora con las leyes reglamentarias, como dicen los clásicos, se les están quitando dientes. Estamos frente a un tema trascendente como pocos en los últimos años en México, y va a ser muy importante el tipo de postura que pudiera asumir el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hemos buscado a su presidente, a Gabriel Contreras, y bueno, nos ha dado una respuesta el Instituto Federal de Telecomunicaciones a nuestra solicitud de entrevista para saber qué postura pueden asumir sobre el tema, y el mensaje de regreso es el siguiente: que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentran analizando la ley y una vez que concluya su revisión podrán hacer comentarios al respecto. Es importantísimo saber efectivamente si asume o no en algún momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones alguna postura una vez que la iniciativa es pública, ha sido enviada y ya se conoce su contenido. Javier Corral, regresamos contigo. Gracias por la espera y seguimos hablando sobre la cuestión. Bueno, te dejo ahí, digamos, para regresar al tema, esta respuesta que nos da el Instituto. Sí, claro. Bueno, yo creo que va a ser muy importante en términos de su propia dignidad y su propia autonomía constitucional, la respuesta que dé el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues en esa respuesta, ni más ni menos, vamos a poder medir
si estamos realmente ante un órgano constitucional con visión de Estado o de relación con el gobierno simplemente. Y yo creo que sí hay muchas disposiciones en la ley que les deben de preocupar a ellos mismos por el ejercicio de sus atribuciones e injerencias indebidas de la SCT que son contrarias al artículo 28 constitucional. Mira, llegan al absurdo de darle en la ley a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la atribución de formular las recomendaciones que considere pertinentes al programa anual de trabajo del IFETEL y al informe trimestral que están previstos en el artículo 28 de la Constitución. Aclara que no son vinculantes, pero dice uno, bueno, ¿y a derecho de qué va a formular las recomendaciones el Ejecutivo Federal frente a un órgano constitucional autónomo? Esto jamás lo podría realizar desde la ley, un poder a otro. Si la Constitución lo previera, eso sería otra cuestión. Pero la Constitución dejó al IFETEL todo. En el 28 constitucional todo es todo, desde concesiones hasta regular la competencia económica. Pero ¿qué te parece, Carmen, si seguimos con las gravosísimas medidas de preponderancia, las durísimas medidas de preponderancia frente al pobre Emilio Azcárraga Gallán que le ha impuesto el proyecto de Peña Nieto? Dice una de ellas, Carmen, entregar la contabilidad separada de los concesionarios de radiodifusión. O sea, no solamente no es sanción, es un regalo. O sea que ya le dieron un salvoconducto a Televisa para que evada la separación contable de sus empresas en Internet, en revistas, en radiodifusión, en radio propiamente dicho. Me parece que son verdaderamente ridículas. Hay otra que pues nos define en muchos sentidos el carácter de estas medidas. Dice abstenerse de establecer barreras técnicas, contractuales, de exclusividad o de cualquier naturaleza que impidan u obstaculicen a otros concesionarios competir en el mercado. Le están imponiendo como sanción por ser preponderante abstenerse de prácticas monopólicas relativas. Perdón, esta es una obligación básica, simétrica, de todos los concesionarios de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Aquí la quieren presentar como una gravosa medida para los pobres de Televisa. Y luego, en otras medidas, dice abstenerse de aplicar un trato discriminatorio respecto de los espacios publicitarios ofrecidos en el servicio de televisión radiodifundida concesionada. Ay, ahí sí, una precisión brutal a detalle. Televisión radiodifundida condicionada, o sea, la televisión de paga, la televisión restringida, está exenta, está excluida. Pues esta que debiera ser una medida básica, además, acá se la ponen como una medida que dice Televisa en su boletín le va a afectar. Estamos ante un proceso de simulación en esta parte de las medidas de competencia. El boletín incluso se encarga, el boletín de Televisa se encarga de explicar para que entendamos que la iniciativa no está posponiendo toda la transición digital terrestre al 2017, sino que solo una parte de la transición digital terrestre. Bueno, la verdad es que esa es una de las medidas que ni siquiera resisten discusión. Pues la Constitución la previó todo al 2015, al 31 de diciembre. Acá, por distintos motivos, la mandan al 2017, con un propósito, pues retrasar más, por supuesto, la entrega del espectro que les fue concesionado originalmente para los servicios analógicos, y también detener el uso constitucional que se determinó a la banda de los 700 megahertz para desplegar una banda ancha compartida de servicio público en el país en materia de servicios de Internet, de venta de capacidad al mayoreo. O sea, todo lo que puedan retrasar, todas las medidas para que les entre a ellos competencia, adelante. Déjame hacer una pausa, Javier Corral, y regresamos.
Javier Corral, senador de la República, bueno, nos quedamos en este análisis que hiciste sobre la postura pública de Televisa y bueno, pues has hecho algunas consideraciones del tema y otras tantas que seguiremos muy de cerca, pero déjame en esta parte final de la conversación presentar este audio que decíamos de la declaración de Emilio Gamboa. Gamboa dice que esta iniciativa tendrá cambios. Veremos cuáles son las inquietudes del PAN y del PRD, etcétera. La escuchamos juntos, Javier, y te escuchamos tu punto de vista. Gracias. Yo creo que lo que nos falta es analizarla, leerla y debatirla. Yo creo que esta iniciativa tendrá cambios. Veremos cuáles son las inquietudes del PAN y cuáles son las inquietudes del PRD, pero lo que sí les quiero decir es que habrá una ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Las manifestaciones que dijeron ayer los dos presidentes no han sido ratificadas por los senadores porque no conocen la iniciativa todavía. Emilio Gamboa, ¿qué dices, Javier Corral? Es mucho mejor esta declaración de Emilio que la primera que formuló, donde decía pues que iba a conseguir la mayoría necesaria para sacarla en este periodo, aprobando la iniciativa del presidente. Es buena la declaración de Emilio, digo, a ver, abre un espacio de diálogo, por supuesto abre la posibilidad de generar realmente un análisis de la iniciativa, porque todos sabemos que en la cultura priista, reinstalado el sistema presidencialista como en ninguna época, pues las iniciativas del presidente se convierten en piso y techo y no le mueven ni una coma porque ¿cómo le vamos a rectificar al nuevo presidente Dios? Yo creo que esta declaración es buena, abre la posibilidad, si es cierto, pues de un análisis técnico riguroso. Hay muchas ausencias, A ver, aquí hemos abordado, Carmen, solo una partecita. Esto debe quedar muy claro. Nos hemos concentrado en un tema que es fundamentalmente el de medidas de competencia, en el tema de preponderancia, pero la ausencia brutal del proyecto es el desarrollo del modelo de medios de comunicación de servicio público o los medios públicos, para lo cual la reforma constitucional dio lineamientos específicos. Le vuelven a cerrar el paso a los medios públicos y de uso social para la posibilidad de comercialización, así sea en un mínimo porcentaje, Carmen. A la televisión comercial, bueno, le colocan unos estímulos para incrementar sus porcentajes publicitarios de una manera burda. Por ejemplo, dicen que si transmiten el 20% contenidos de producción nacional, por ese solo hecho se les va a autorizar un 2% más de comercialización. Pues las dos cadenas de televisión nacional que tenemos actualmente producen más del 80% de contenidos nacionales. Y luego dice que si dan el 20%, si se generosamente conceden el 20% de su programación a la producción independiente, pues ahí les va otro 5% de comercialización. Y a los medios públicos y a los sociales, nada de comercialización, patrocinios nada más, el subsidio, ¿verdad?, para que estén dependiendo de la voluntad de los gobernadores, de los rectores, de los presidentes municipales, etcétera, etcétera. Y luego el organismo público de radio y televisión nacional, que previó el artículo 6º como un órgano de radiodifusión de servicio público, en un modelo chavista de televisión de gobierno, ni siquiera de Estado. Bueno. Sí, estamos al aire. ¿Chavista? Entonces, dijiste? ¿Chavista? Un modelo tipo venezolano, ¿no? El texto constitucional plantea un consejo ciudadano para la dirección, el gobierno, la vigilancia. ¿Un consejo en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o no? No. Este es el consejo consultivo. Hay dos consejos. Uno consultivo y este otro. El consultivo fue el órgano que se habilitó para el IFETEL en materia de vigilancia de contenidos. Y hay un órgano que crea el sexto constitucional, que es como una tercera cadena de televisión pública, vamos a traducirlo así, y de radio nacionales, y crea un organismo descentralizado para proveer el servicio de radio y televisión, dice, de servicio público sin fines de lucro. Y define la Constitución, un Consejo Ciudadano, le da al Consejo Ciudadano prácticamente toda la facultad, el carácter, pues, del órgano regulador. Pues en el proyecto termina bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación. Lo sectorizan en Gobernación y al Consejo Ciudadano lo ponen abajo de una junta de gobierno, o sea, termina en un comité de gobierno, el Consejo Ciudadano. Es una vergüenza todas estas cosas. Las reglas de la publicidad, Carmen,
se mantienen las de 1960. Quieren contabilizar la publicidad con relación al tiempo total de transmisión, ni siquiera por hora. Son omisos en los lineamientos que en materia publicitaria trae la reforma, porque una cosa es lo que es contrario a la Constitución y otra cosa es todo lo que les faltó. Javier Corral, pues el tema queda abierto y la discusión es obligada en esta sociedad mexicana que está viendo pasar estas reformas profundas, reformas importantes que se aprobaron el año pasado y ahora lo que es esta fase de las reglamentarias y las secundarias donde, bueno, pues hay voces como la tuya y otras que están hablando de una regresión, de un retroceso, de una acción contraria a lo que la propia ley constitucional establece. Déjame cerrar esta conversación, Javier, después de la pausa con un dato que me envían aquí los especialistas en la materia. Alguien me manda una información sobre las acciones de la bolsa. ¿Qué te dice que la acción de América Móvil cayó 4% y la de Televisa subió 1%? Después de la pausa, tu opinión. Bueno, si nos atenemos a las señales del mercado bursátil, aquí hay un asunto interesante. Javier Corral, para cerrar esta charla, si me lo permites, déjame leer lo que nos da aquí nuestra colega Olga Carranco, que es el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores ayer. América Móvil de Slim perdió 3.740 millones de dólares en su valor de capitalización durante las primeras horas de la jornada de ayer en la Bolsa de Valores. Y bueno, viene todo el comportamiento de cómo fueron las cosas con la Bolsa de Valores y finalmente el retroceso del 4% de América Móvil ayer, que es muy alto, y luego cómo las televisoras subieron. Estamos viendo cómo, en contraste, los títulos de las televisoras repuntaron. TV Azteca ganó al inicio de la jornada 5.8%, que representaba 99 millones de dólares, mientras que las acciones de Televisa se apreciaron 2.1% en el arranque y en el final de la jornada Televisa subió 1%. Así que para hacer el resumen, 4% abajo Slim, 1% arriba Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores. Interesante retrato, ¿no, Javier? Pues mejor síntesis no puede haber, porque además es de las más confiables. Los inversionistas no se cuentan mentiras, ni le andan cuidando la imagen de los partidos. Los inversionistas saben perfectamente, y quienes participan en los mercados de la bursatilización, que el proyecto se le enderezó con toda claridad en contra a las empresas de Carlos Slim, al que se le aplican medidas efectivas que lo harán desincorporar, desagregar, compartir infraestructura, desagregación contable, etcétera, etcétera. Y también saben que el proyecto beneficia a Televisora, a Televisa propiamente dicho, a la televisión en su conjunto, pero particularmente a Televisa. Esa alza y esa baja es la mejor síntesis del proyecto. A Slim le va mal, no le va mal, a lo mejor le va en justicia lo que le corresponde, pero a quien le va muy bien, por la generosidad de la iniciativa de Peña Nieto, pues es a Televisa. Yo creo que esa es una síntesis correcta. No tendríamos hoy mejor resumen que los datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí está Javier Corral, precisamente esto último con lo que cerramos esta conversación y dejamos pues abierta la puerta para seguir analizando y discutiendo y oyendo voces contrastantes y conociendo el contenido de esta iniciativa enviada por el presidente al Senado de la República, de un tema que se ha discutido, debatido abiertamente a lo largo de mucho tiempo por los interesados en la materia y que hoy estamos frente a una posibilidad real de tener una transformación o no del tamaño de lo que este país requiere en materia de monopolios, en materia de telecomunicaciones, en materia de radiodifusión. Así que la moneda está en el aire. Javier, te aprecio mucho tu presencia esta mañana y quedamos emplazados para ver si esta invitación a un debate abierto, a quien hemos convocado es al senador Javier Corral, al subsecretario Peralta, y esta modalidad de ejercicio democrático de discutir las ideas de cara a la sociedad, pues creo que es algo que debemos refrendar todos los días y ojalá que se pueda dar esta posibilidad. Por lo pronto, tu presencia aquí te la agradecemos y estamos en comunicación. Gracias y buenos días. Buenos días, Carmen. Yo soy el agradecido. Realmente ha sido una oportunidad para mí expresar mis puntos de vista. Espero que realmente se anime el subsecretario Peralta, que se anime el senador Lozano. Yo ofrezco
en los términos en los que lo he planteado hoy, un debate técnico, artículo por artículo, desde las definiciones hasta el régimen de transitorios de esta contrarreforma de Peña Nieto, la segunda temporada de Televisa. Muchas gracias, Carmen. Javier Corral, gracias por estar aquí y bueno.